vamos a dar a pacientes que presenten un nódulo tiroideo. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo que vamos a abordar con esta plática va a ser una breve introducción, la definición, qué es lo que se considera como un nódulo tiroideo, la epidemiología, que nos va a hablar del panorama actual de los pacientes que presentan nódulos tiroideos, historia clínica de exploración en pacientes con presencia de un nódulo, qué es lo que hay que hacer énfasis a la hora de interrogar a estos pacientes y qué es lo que hay que buscar de manera intencionada en la exploración, el abordaje que se le va a dar a estos pacientes y el manejo y seguimiento que se recomienda de acuerdo al abordaje que nosotros realicemos. Y bueno, aquí en la primera imagen decidí poner una captura de las guías de la Asociación Americana de la Tiroides que nos hablan del manejo en pacientes adultos con nódulos tiroideos y cáncer diferenciado de tiroides, que es una guía que nos da recomendaciones respecto a la evaluación inicial, criterios clínicos y de ultrasonidos para biopsia por aspiración con aguja fina en pacientes con nódulos tiroideos y el uso de marcadores moleculares y el manejo de los nódulos tiroideos benignos para, si pudieran consultarla posteriormente, que va a ser la base de la obtención de la información de esta presentación que estaremos pues viendo. Bueno, y para continuar, a manera de una breve introducción, la presencia de nódulos tiroideos van a ser una entidad frecuente, es decir, ya sea que el paciente llegue a la consulta porque palpa él una masa y nosotros a la exploración física encontremos la presencia de una masa o un nódulo a nivel tiroideo, o ya sea que por alguna otra razón se le pida un estudio de imagen a estos pacientes y se obtenga o se observe de manera incidental la presencia de un nódulo tiroideo. A estas situaciones o en estos casos se les va a llamar incidentalomas. Se estima que alrededor del 35% de la población va a tener un nódulo tiroideo a lo largo de su vida. La importancia de esto es que aproximadamente el 10% de los nódulos tiroideos van a tener un cáncer de tiroide. De ahí es importante hacer énfasis en saber qué abordaje se les tiene que dar a estos pacientes o cuáles son los pasos a seguir en caso de tener en la consulta un paciente con un nódulo tiroideo, precisamente para descartar o confirmar la presencia de cáncer en estos pacientes y darles un abordaje y un tratamiento oportuno. Bueno, en cuanto a la definición, estos se definen, como una lesión discreta dentro de la glándula tiroides, que es radiológicamente distinta del parénquima circundante. Existen múltiples clasificaciones, ya sea que el nódulo sea solitario o múltiple, de acuerdo a sus características ecosonográficas, que sea quisto, sólido, etcétera. Que el nódulo sea funcional o no funcional, esto dependiendo de la producción o no de hormonas tiroideas, también conociéndose como nódulo caliente, aquel que es funcional, o nódulo frío, aquel que es no funcional, es decir, que no tiene una producción de hormonas tiroideas. También se pueden clasificar como neoplásicos o no neoplásicos, benignos o malignos, esto de acuerdo a los resultados que reporten la citología. Y bueno, aquí hay una tablita que nos habla de lo que les he estado comentando, de la clasificación de los diferentes nódulos tiroideos. Pueden ser nódulos no neoplásicos, como hiperplásicos, espontáneos o compensatorios posteriores a una tiroidectomía. Inflamatorio secundario, por ejemplo, a tiroiditis aguda, bacteriana, tiroiditis subaguda o tiroiditis linfocítica. Pueden ser benignos, no funcionales, como les mencionaba, nódulos fríos, o como son los sólidos, como son los adenomas o quísticos, o funcionales, conocidos también como nódulos calientes, que son los adenomas, y pueden ser de origen neoplásico maligno, como carcinoma primario, carcinoma papilar, folicular, anaplásico, medular, linfoma de tiroides, o simplemente ser metástasis de un cáncer primario que se encuentre en alguna otra parte del cuerpo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la prevalencia en personas sanas va a depender del método que se use para evaluarla. Es decir, no hay como un porcentaje exacto, ya que dependiendo de cómo nosotros evaluemos la presencia de estos nódulos, es el porcentaje de la incidencia de casos que vamos a tener.
Es decir, en el 4 a 7% de la población general va a haber un nódulo palpable que nosotros podemos encontrar al realizar una exploración física completa, ya sea que el paciente acuda a la consulta, como ya les mencionaba, precisamente porque siente o tiene la presencia de una masa a nivel de cuello, o porque acuda a alguna otra razón a la consulta y al hacer una exploración física completa nosotros encontremos esta masa o este nódulo, o en los pacientes que se les solicitan estudios de imagen por alguna otra razón y se tenga la evidencia de la presencia de un nódulo tiroideo. Si se utiliza el ultrasonido para buscarlo, su frecuencia aumenta desde el 30 hasta el 67% de la población en el que se realice, y se ha observado que en estudios post-mortem de pacientes sin enfermedad tiroidea previa conocida, se ha descrito hasta el 50% de los casos la presencia de nódulos tiroideos. Y como les decía, de acuerdo al método que se utilice, al estudio imaginológico que se utilice, va a depender también la incidencia de casos de nódulos tiroideos. Por ejemplo, si se realiza o se ha observado que en la realización de tomografías, el 16.8% de los pacientes pueden llegar a tener nódulos tiroideos, y en el caso de la tomografía por emisión de positrones, hasta en el 2% de aquellos pacientes a quienes se le realiza. Bueno, y en cuanto a los factores de riesgo, varios investigadores han tratado de establecer cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de nódulos tiroideos, pero el estudio más importante que se ha llevado a cabo de Knutzen y colaboradores, quienes evaluaron una cohorte con 4.649 pacientes, determinaron que los factores de riesgo más importantes son los que se observan en la diapositiva: el sexo femenino, la edad avanzada, sobre todo en personas entre la quinta y sexta década de la vida, tabaquismo, la historia de irradiación de cabeza y cuello, siendo uno de los factores de riesgo más importantes. También se ha observado que en lugares con deficiencia de yodo hay mayor número de casos de pacientes con nódulos tiroideos, el embarazo y la multiparidad. Este artículo también mencionaba que existe probablemente una asociación entre las hormonas femeninas con la presencia de aparición de nódulos tiroideos, ya que se observó que en el sexo femenino, el embarazo y la multiparidad existe un mayor número de casos. Casi no me escuchan, me acerco un poquito más. Ok, bueno, me dicen si tienen algún problema para escuchar o algo. Yo escuchamos bien. Okay. Bueno, entonces vamos a continuar. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué es lo que hay que hacer al descubrir un nódulo tiroideo? Como paso número 1, pues una historia clínica completa y una exploración física, centrándonos o enfatizando la exploración completa de la glándula tiroides y los ganglios linfáticos cervicales adyacentes. En estos pacientes o en todo paciente con un nódulo tiroideo es esencial, como les decía, la historia clínica y el examen físico completo, ya sea que el paciente llegue a la consulta por presentar una masa o que de manera incidental se observe en un estudio de imagen. Es de particular importancia identificar los antecedentes que puede tener el paciente como factores de riesgo, siendo uno de los más importantes la radiación de cabeza y cuello, como ya les mencionaba previamente, antecedentes heredofamiliares, por ejemplo, de neoplasia endocrina múltiple o cáncer de tiroides en la familia. Y se han encontrado algunas características clínicas que tienen mayor o que se asocian con mayor riesgo de malignidad en la presencia de un nódulo tiroideo, como son lo que les mencionaba, los antecedentes de irradiación, el carcinoma familiar de tiroides, que el paciente presente un nódulo que tenga un crecimiento rápido, que haya parálisis de cuerdas vocales, que observemos o palpemos linfadenopatías cervicales y que a la palpación este nódulo esté adherido a tejidos circundantes. Bueno, en el examen clínico la mayoría de estos nódulos son asintomáticos, sobre todo si tienen un tamaño pequeño. Van a causar síntomas predominantemente cuando su tamaño es grande o por compresión más que nada, y muchos de ellos van a ser incidentalomas. Como ya les mencioné, existen ciertas características que nos pueden hacer sospechar de malignidad. Una de
unas de las que ya les mencionaba, como es la historia familiar, la historia de irradiación de cabeza y cuello, la edad y el sexo femenino. Y hay ciertas características que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una exploración física. Por ejemplo, si el nódulo es de consistencia firme, si está adherido a planos profundos, si el nódulo tiene un tamaño grande, mayor a 4 centímetros, nos manejaba la bibliografía, y si hay un crecimiento del nódulo, especialmente en las situaciones en que están recibiendo terapias con levotiroxina, si el nódulo causa síntomas de compresión, como disfagia, A disfonía, las 9 hay un paciente citado. tos, si hay linfadenopatías cervicales anormales o si está ¿Cómo? causando... ¿José? Esto es importante tenerlo en cuenta y ya sea interrogarlo o tenerlo en cuenta a la hora de explorar a nuestro paciente. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos un paciente en la consulta con presencia de un nódulo tiroideo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer posteriormente? Bueno, se recomienda tener niveles de TSH en suero y T4 libre, es decir, un perfil de hormonas tiroideas. Y la Asociación Americana de la Tiroides no recomendaba de manera rutinaria de tener de múltiples Almita, física. ¿Mande? es que se cortó todo lo que dijiste, Sí. pero Bueno, parece que ya. ¿sí se escucha ya mejor? Si pudieran repetir esta misma diapositiva, porque Sí, la verdad es claro. que no se escuchó esa parte, ¿no? Porfa. Sí, claro que sí. Bueno, les comentaba que ya teníamos un paciente en la consulta con la presencia de un nódulo tiroideo. Entonces hay que determinar qué es lo que tenemos que hacer posteriormente y cuáles son la bibliografía de la Asociación Mexicana de la Tiroides, niveles de la medición de tiroglobulina y calcitonina séricas. El medir o el tener los valores séricos de las hormonas tiroideas nos va a obtener múltiples beneficios. Uno de ellos es determinar si no pero se tenga evidencia bioquímica de que hay TSH baja en suero y 4 libres elevados. ¿Sigue cortándose? Sí, sigue cortándose. Ok. Bien, dejen ver si es mi internet. Sí, cuando eso sucede, más bien es la conexión de internet, ¿eh? Dejen, me conecto con el internet de mi teléfono. Pues sí pueden meter, o sea, pues mira, pueden hacer lo que quieran, pero a mí necesito ya explíquenles el documento, que es un decreto presidencial, que esto es una contingencia, y entonces, pues bueno, pueden hacer lo que quieran, pero pues nada más van a gastar dinero, van a perder tiempo y no va a ser algo favorable porque ya está esa necesidad. Así es. Pues sí. ¿Sí ya se escucha mejor? Sí, ya ahí se escucha bien, ¿eh? Muy bien, entonces voy
pues vamos a continuar. No, No, otra vez se cortó. ahí se escucha como si te hubieras echado unos 3 tequilas. Tiroideo. Sí. Déjenme acerco un poquito más porque Hasta si se pone bien loca de repente. ahora sí se escucha bien. ¿Qué crees? Que hay como 2 botellas de tequila más o menos. No, se escucha muy cortado, así como Ajá. si tuvieras disartria o alguna cosa así, ¿no? O no será que te tengas que acercar más a donde está tu modem para que mejore la... El internet de mi celular, por eso se me hace raro. Lo cambié. Estaba con el modem y estaba fallando y lo cambié con el internet de mi celular. Bueno, ya ahorita esto que nos dijiste se escuchó mejor. A ver, si ¿Sigue quieres... sin escucharse? No, ya se escucha un poquito mejor. A ver, si quieres, arráncate. Bueno, pues vamos a continuar. Igual me comentan en caso de que falle otra vez. Ok. Bueno, continuando, pues tenemos ya la presencia de un paciente con un nódulo tiroideo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después o cuáles? Como les comentaba, la Sociedad Americana de la Tiroides recomienda que se deben obtener niveles de TSH en suero y T4 libres, es decir, un perfil tiroideo, y no se va a recomendar la medición de rutina de tiroglobulina y calcitonina séricas. La medición de las hormonas tiroideas nos puede beneficiar de múltiples maneras. Una de ellas es para determinar si el nódulo ocasionando la producción de hormonas tiroideas o si en otro contexto el paciente acude a la consulta por alguna otra situación y observamos una TSH baja y una T4 libre elevada que nos haga sospechar o tenemos que sospechar que quizá el paciente esté teniendo un nódulo tiroideo que aunque no sea evidente en la exploración física esté causando estas alteraciones bioquímicas y quizá hacerle el abordaje a estos pacientes sospechando que pudiera tener la presencia de algún nódulo. El siguiente paso que nos recomienda la Sociedad Americana de la Tiroides es solicitar un estudio de gammagrafía. Esto más que nada tiene una función de determinar si el nódulo es caliente o frío, es decir, es funcional o no funcional y sea causante de alteraciones bioquímicas o alteraciones en las hormonas tiroideas. Uno de los pasos más importantes es la realización de ecografía diagnóstica de la tiroides en estos pacientes para determinar las características ecográficas de los diferentes nódulos y de acuerdo a esto tomar la decisión de si se debe realizar una biopsia o no con aspiración por aguja fina en estos pacientes y pues clasificar los resultados de acuerdo a la citología, de acuerdo a la biopsia en el caso de que se haya recurrido a tomarla y en el caso necesario recomendar o derivar a los pacientes para cirugía o darle un seguimiento a la presencia de estos nódulos. Bueno, ya entrando a lo que es la ultrasonografía, el ultrasonograma se va a recomendar en todos los pacientes con evidencia clínica de un nódulo. En general no se recomienda como pesquisa para la población general, a menos que sean pacientes con algún factor de riesgo importante como antecedentes familiares o antecedentes de irradiación de cabeza a cuello que les mencionaba previamente. Se ha utilizado ampliamente para estratificar el riesgo de malignidad en los nódulos tiroideos y ayuda a la toma de decisiones sobre si es necesario o no la toma de biopsia por aspiración con aguja fina en qué pacientes está indicada. Como les mencionaba previamente también, en pacientes que tengan alteraciones de las hormonas tiroideas, por ejemplo, una TSH baja y una T4 libre, también considerar la necesidad de hacer un ultrasonido para pacientes que tengan un nódulo tiroideo que clínicamente o en la exploración física no sea evidente si esté ahí presente ocasionando alteraciones bioquímicas, aunque no podamos palpar. Y bueno, ¿qué debe de incluir la ecografía?
En general, pues debe de hablar de una descripción general de la tiroides, es decir, si esta está presente o ausente. Hablarnos de las dimensiones, su contorno, las características del parénquima y su vascularización. Uno de los puntos más importantes es la descripción de nódulos en caso de la toalla, y nos tiene que hablar de la ubicación, el tamaño de sus contornos, su estructura, ecogenicidad y vascularización, e indicar la presencia de macrocalcificaciones en caso de que las hubiera. Hay que describir, tiene que describir la presencia de linfonodos que se encuentran en compartimento central o laterocervical, que son clínicamente significativos. Y pues lo más importante, nos tiene que arrojar unas conclusiones, es decir, el nódulo es sospechoso. Reportar según la clasificación de data o bien la categoría T-RAX, que ya estaremos mencionando posteriormente. A ver, chicos, cierren sus micrófonos, nada más que se quede activo el de... Sospechosas de malignidad, de acuerdo a la Sociedad Americana de la Tiroides. Estos nos los van a dividir en alta sospecha, sospecha intermedia, baja sospecha y muy baja sospecha, y nódulos benignos. Los nódulos con alta sospecha van a ser aquel nódulo hipoecoico o sólido con componente hipoecoico de un nódulo parcialmente quístico con una o más de las siguientes características: márgenes irregulares, microcalcificaciones, forma más alta que ancha, calcificaciones de borde con un pequeño componente extrusivo de partes blandas y evidencia de extensión extratiroidea. Y de acuerdo a si es un nódulo que cumple las características ecosonográficas de alta sospecha de malignidad, se ha estimado que el riesgo de que realmente sean malignos es de un 70 a un 90%, y en estos nódulos, según la Asociación Americana de la Tiroides, se va a recomendar aspirado con aguja fina en caso de que los nódulos sean mayor a 1 centímetro. En los nódulos con sospecha intermedia van a ser aquel nódulo sólido hipoecoico con márgenes lisos, sin microcalcificaciones, extensión extratiroidea o forma más alta que ancha. En esto se ha estimado que el riesgo de malignidad es del 10 al 20% y se recomienda el aspirado con aguja fina en caso de que tengan un tamaño mayor a 1 centímetro. En caso de los nódulos con baja sospecha, van a ser aquellos que sean parcialmente quísticos o con áreas sólidas excéntricas, que no tengan microcalcificaciones, que no tengan márgenes irregulares o extensión extratiroidea y que no tengan una forma más alta que ancha. Se sabe que en estos nódulos el riesgo de malignidad es del 5 al 10% y únicamente se recomienda el aspirado con aguja fina en caso de que tengan un tamaño mayor a 1.5 centímetros. Y están los nódulos con muy baja sospecha. Estos van a ser aquellos nódulos que sean espongiformes o parcialmente quísticos y que no cumplan ninguna de las características antes mencionadas, y el riesgo de malignidad de estos nódulos es menor al 3% y únicamente se va a considerar el aspirado con aguja fina en caso de que tengan un tamaño mayor a 2 centímetros. Y también menciona que es razonable el hecho de que no se desee en primera instancia tomar un aspirado con aguja fina, y que la vigilancia van a ser aquellos nódulos puramente císticos y que no tengan componentes sólidos, ya que el riesgo de malignidad va a ser menor al 1% y no se recomienda biopsia en estos pacientes. Otra forma de clasificarlos de acuerdo a la sospecha de malignidad va a ser por el sistema de imágenes, informes y datos de tiroides, que es el T-RADS, que está diseñado para equilibrar el beneficio de identificar a los cánceres clínicamente importantes contra el riesgo y costo de someter a los pacientes con nódulos tiroideos benignos o cánceres indolentes a biopsia y tratamiento. Este fue fundado de acuerdo a las características de ultrasonograma mamario, es decir, el BIRADS, que se utiliza para pacientes con CA de mamas y fue adaptado para la presencia de nódulos tiroideos y cáncer de tiroides, y tiene la ventaja de que es fácil de aplicar, es capaz de clasificar todos
todos los nódulos tiroideos y los diferentes nódulos van a entrar en alguna de estas 4 categorías que van a ser benignas, mínimamente sospechosa, moderadamente sospechosa o altamente sospechosa. Es importante enfatizar que tanto el sistema de sospecha de la ATA como el TIRAX nos ayudan a tener una sospecha sobre la malignidad de estos nódulos, sin embargo no nos diagnostican o no son de certeza diagnóstica, es decir, es únicamente para darnos una sospecha de acuerdo a las características ecosonográficas que presenten estos nódulos. Y bueno, en esta imagen vemos lo que toma en cuenta el TIRAX para clasificar estos nódulos. Hay 5 grupos o 5 características que se toman en cuenta de acuerdo a las características ecosonográficas, que va a ser la composición de los nódulos, su ecogenicidad, su tamaño, los márgenes y los focos ecogénicos. Y de acuerdo a estas características va a ser el puntaje que se le va a dar y de acuerdo al puntaje va a ser a qué categoría de TIRAX entra. Es decir, los nódulos císticos, por ejemplo, tienen 0 puntos, los espongiformes 0 puntos también. Sin embargo, si en el ultrasonido se observa que tiene el nódulo un componente mixto, es decir, quístico y sólido, se le va a otorgar 1 punto, y en el caso de que el nódulo sea completamente sólido, se le van a otorgar 2 puntos. De acuerdo a la ecogenicidad, nos habla si es anecoico, hipercoico y hipoecoico, o muy hipoecoico, y de acuerdo a estas características va a ser el puntaje que se le va a dar. Y también nos habla si es más ancho que alto, más alto que ancho. Si es más alto que ancho, entonces se le van a otorgar 3 puntos. Y de acuerdo a sus márgenes, si tiene márgenes irregulares se otorgan 2 puntos y si tiene extensión extratiroidea 3 puntos. Y a las características o focos ecogénicos que presenten, es decir, si presentan microcalcificaciones o alguna otra característica, van a ser los puntos que se van a otorgar. De acuerdo a estas 5 características que se toman en cuenta, va a ser el TIRAX que va a tener al final el paciente de acuerdo a la suma del puntaje total, siendo con 0 puntos un TIRAX 1 o benigno. En este caso no se recomienda el aspirado con aguja fina. En el caso de que obtenga 2 puntos va a ser TIRAX 2. De igual manera no se considera necesario el aspirado con aguja fina. En el caso de que tenga 3 puntos va a ser con sospecha intermedia y se recomienda el aspirado con aguja fina en caso de que tenga un tamaño mayor de 2.5 centímetros el nódulo y seguimiento en caso de que sea mayor o igual a 1.5 centímetros. Para el TIRAX 4, que es moderadamente sospechoso, se recomienda el aspirado en caso de que el nódulo tenga un tamaño mayor o igual a 1.5 centímetros y el seguimiento si es mayor o igual a 1 centímetro. Y para el TIRAX 5, que son una sospecha alta, se recomienda el aspirado con aguja fina en un nódulo mayor a 1 centímetro. Y bueno, aquí les pongo ya de manera más explícita lo que les comentaba, de acuerdo a la composición de los nódulos, por ejemplo, si es espongiforme, donde la composición va a ser predominantemente cístico, entonces estos pacientes o estos tipos de nódulos van a tener una baja sospecha de malignidad. Sí, de acuerdo a sus características, si es mixto, sólido y quístico, pues se le van a estar asignando ya los puntos que les comentaba previamente. Y bueno, aquí vienen descritas cada una de las características que les mencionaba y que se toman en cuenta en el TIRAX para calificar o otorgar cierto puntaje a estos nódulos. Pero no únicamente el nódulo es lo que se va a evaluar, sino también la presencia o no de los ganglios linfáticos y de acuerdo a las características que se observen en ellos también van a tener cierto porcentaje de sensibilidad para sospecha de malignidad. Por ejemplo, en caso de que se observen microcalcificaciones, bueno, tienen una sensibilidad para sospecha de malignidad del 5 al 69%, si tienen aspecto quístico del 10 al 34%, si tienen vascularidad del 40 al 86%, si son hiperecogénicos con un 30 al 87%, y esto nos va a ayudar a determinar en caso de que encontremos ganglios sospechosos, pues qué tan sospechoso es de que además del nódulo exista malignidad también en la presencia de estos ganglios.
Y bueno, como ya les mencionaba, existen dos formas de clasificación de sospecha de malignidad de acuerdo a las características ecosonográficas que presenten los nódulos, que es el utilizado por la ATA y por el TIRADS. Y esta tablita pues nos pone en el contexto ambas clasificaciones y qué es lo que se tiene que hacer en caso de que se obtenga un nódulo con las características o que entren a la diferente clasificación, ya sea de la ATA o del TIRADS. Por ejemplo, nódulos con alta sospecha de la ATA, que sería un TIRADS 4 o 5, van a ser los nódulos que cumplan estas características ecográficas y va a estar indicado la aspiración con aguja fina cuando sean mayores o iguales de 1 centímetro. Y en caso de que sean entre 5 y 10 milímetros, se va a evaluar el caso en específico para la necesidad de la toma de biopsia. Y si son menores a 5 milímetros, pues se recomienda no hacer punción, salvo que presenten características de aspecto maligno, como metástasis o extensión extratiroidea, o sospecha de compromiso traqueal o de nervio laríngeo recurrente. En caso de sospecha intermedia, que equivaldría a un TIRADS 4, pues se va a tomar aspirado con aguja fina cuando sean mayores o iguales a 1 centímetro. En caso de baja sospecha o TIRADS 3, y de igual manera cuando sean mayores o iguales a un tamaño de 1.5 centímetros, y en caso de muy baja sospecha o TIRADS 2, que representan menos del 3% del riesgo de malignidad, se van a tomar únicamente la biopsia por aspirado con aguja fina cuando tengan un tamaño mayor o igual a 2 centímetros, o podría simplemente también observarse. Y en los casos de esos que tengan apariencia benigna a un TIRADS 2, no se va a requerir aspirado con aguja fina, y ya veremos más adelante qué es lo que se tiene que hacer en el caso de la presencia de estos nódulos. Y en situaciones especiales que se va a recomendar, independientemente del tamaño, la toma de biopsia por aspirado. Va a ser en los casos en donde haya adenopatías sospechosas, extensión extratiroidea, compromiso traqueal, compromiso del nervio laríngeo recurrente, o que tengan antecedentes importantes como síndromes familiares o exposición a radiación, que ya les comentaba previamente. Y en estos casos se debe considerar la toma del aspirado con aguja fina, siempre y cuando el paciente cumpla con estas características. Y bueno, ¿qué hacer en caso de nódulos menores a 1 centímetro? Pues ya les mencionaba en la tablita anterior un poquito sobre ello, pero la bibliografía menciona que la prevalencia de microcarcinoma papilar de tiroides va a ser alta en la población en general. Sin embargo, aunque la prevalencia es alta, la probabilidad de progresar a tumores de mayor tamaño, de generar metástasis, es baja en estudios que se han realizado, donde se ha ofrecido observación en este grupo de pacientes. Por lo tanto, en nódulos menores a 5 centímetros, aún siendo de alto riesgo ecográfico, se recomienda la observación únicamente, a menos que haya compromiso de ganglios con sospecha de metástasis, extensión extratiroidea, compromiso traqueal o del nervio laríngeo recurrente. Y los nódulos que estén entre un tamaño mayor a 5 milímetros y menor a 1 centímetro, también se debe considerar una serie de factores para evaluar la necesidad y posible beneficio del aspirado con aguja fina. Esto va a hacer que sean adyacentes a la tráquea o al nervio laríngeo recurrente, o que cumplan características con sospecha de extensión extratiroidea, adenopatías sospechosas, la edad y antecedentes del paciente. Entonces, en estos casos, pues vamos a evaluar de manera particular el caso y ver si realmente amerita o no la toma de biopsia por aspirado con aguja fina. Y bueno, estas son las características que se observarían en el ultrasonograma. Estos son las características de un nódulo con alta sospecha, con un riesgo del 70 al 90% de malignidad, donde se pueden observar microcalcificaciones, como vemos en esta imagen, márgenes irregulares o hipoicoicos, que el nódulo sea más alto que largo, que tenga imágenes hipoicoicas con márgenes irregulares, o que tenga extensión extratiroidea, que el paciente tenga irrupción con calcificaciones, o que sea un nódulo con márgenes irregulares y que además tenga extensión a los ganglios regionales. En caso de una sospecha intermedia con un 10 al 20% de malignidad, van a ser nódulos hipoicoicos sólidos con márgenes regulares,
o nódulos sólidos hipoicoicos con márgenes regulares, pero con otras características sospechosas de malignidad, y aquellos con muy baja sospecha, con un riesgo del 5 al 10% de malignidad, van a ser aquellos nódulos hipercoicos con márgenes regulares de contenido sólido y que tengan componente quístico con una parte sólida, o que tengan áreas sólidas de igual manera y con contenido quístico excéntrico. En aquellos con muy baja sospecha van a ser aquellos nódulos que se consideran espongiformes, aquellos que tengan características quísticas pero que no sean sospechosos o no cumplan con los criterios antes mencionados, y aquellos que tengan de igual manera características quísticas pero no cumplan con otros criterios de malignidad, y aquellos benignos van a ser los puramente quísticos, como podemos observar en la imagen, y se sabe que, pues como ya les comenté, tienen un riesgo menor al 1% de malignidad. Y bueno, ¿cuál es el papel del aspirado con aguja fina, la biopsia por aspiración con aguja fina, en el caso de pacientes con nódulos tiroideos? Pues este va a ser el estudio más importante. Nunca se debe omitir en presencia de un nódulo tiroideo que cumpla con las características para la toma de biopsia por aspirado con aguja fina, y pues los resultados se deben utilizar informando los grupos de diagnóstico descritos en el sistema Bethesda para informar la citopatología tiroidea. Ya podemos observar aquí en la siguiente tabla cómo es que se clasifica. Van a ser no diagnósticos o insatisfactorios, benignos, pueden reportar atipia o lesión indeterminada significante, neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular, sospechoso para malignidad y maligno. En cuanto al que se clasifica como no diagnóstico insatisfactorio, va a ser aquello que no cumple con los criterios de adecuación, que va a ser la presencia de al menos 6 grupos, cada uno con al menos 10 células foliculares de aspecto benigno y bien visualizadas. Y bajo este término, pues, se van a clasificar las lesiones con bajo riesgo de neoplasia tiroidea. Y los benignos, que dentro de esta categoría entran el bocio coloideo medular, el bocio tirotóxico hiperfuncional, la tiroiditis subaguda o de células gigantes, pero que no o sea, son aquellas lesiones en donde se observa la presencia así de un nódulo, pero que no tiene características malignas. Y dentro de la siguiente categoría, que van a ser los atípicos o indeterminados, van a ser aquella atipia arquitectónica o atipia nuclear con características oncocíticas, que no se puede excluir la presencia de malignidad o la presencia de una neoplasia con base a los datos citológicos. Y en este grupo, más que en otros, va a ser fundamental, conjuntamente con la citología de la clínica y la radiología, valorar la toma o repetir la punción siempre que se considere necesario. Y en el 80 al 96% de estos pacientes se va a aclarar el diagnóstico después de repetir la punción. Dentro de la siguiente categoría vemos las neoplasias foliculares, que va a incluir las lesiones o neoplasias de patrón folicular no papular y las lesiones o neoplasias de células de Hurtle, que va a estar dada más que nada, pues, como lo mencionábamos, por las características citológicas. Y continuando, la categoría de sospecha de malignidad va a entrar en esta categoría el carcinoma de tiroides pobremente diferenciado, y por último en la categoría de malignidad, pues ya propiamente lo que es el carcinoma papilar, el carcinoma medular anaplásico de células escamosas de la tiroides. Bueno, en los casos de que se reporte citología indeterminada, hay que tomar en cuenta ciertas características. Por ejemplo, para un nódulo con un resultado de citología no diagnóstica inicial, la bibliografía recomienda una nueva toma de biopsia por aspiración con aguja fina, que se repita con la guía de ultrasonido, guiándonos con ultrasonido en un periodo no menor de 3 meses, y en aquellos nódulos repetidos no diagnósticos, es decir, donde ya se toma una segunda biopsia por aspirado y seguimos sin obtener un patrón
ecográfico de alta sospecha, se va a requerir observación cuidadosa o decisión quirúrgica para el diagnóstico histopatológico y se debe considerar la cirugía para el diagnóstico si el nódulo citológicamente no tiene un diagnóstico, pero tiene un patrón ecográfico de alta sospecha. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer de acuerdo a lo que se reporte mediante la citología? En caso de que se reporte una citología benigna, si el nódulo es benigno, en la citología no se va a requerir más estudios diagnósticos inmediatos o tratamientos, sino más bien un seguimiento del que ya estaremos hablando más adelante. En caso de que sea citología indeterminada, pues se recomienda la repetición del aspirado de biopsia por aspirado con aguja fina o la realización de pruebas moleculares para complementar la evaluación del riesgo de malignidad en lugar de proceder directamente con una estrategia de vigilancia de cirugía. En el caso de que haya citología maligna, si un resultado pues, es diagnóstico de malignidad, generalmente se va a recomendar la cirugía. Por lo regular, la bibliografía mencionaba que se va a recomendar la hemitiroidectomía de acuerdo a la ubicación de la lesión y en casos especiales la tiroidectomía. Sin embargo, si existen citologías con reporte de malignidad, no en todos los pacientes se va a recomendar cirugía, sino que puede haber unas situaciones alternativas a ella, por ejemplo, en pacientes con tumores de bajo riesgo o en pacientes que tengan un alto riesgo quirúrgico en los que no sean candidatos a la realización de esta cirugía, o en pacientes que se esperan que tengan un periodo de vida restante relativamente corto por alguna otra enfermedad crónico-degenerativa con mal pronóstico, o en aquellos pacientes que tengan problemas médicos o quirúrgicos concurrentes que deben abordarse inicialmente antes de decidir realizar una cirugía de tiroides. Y bueno, existen situaciones especiales, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga múltiples nódulos y todos ellos sean mayor a 1 centímetro, se le va a tomar biopsia a aquellos que tengan un patrón sonográfico sospechoso, como ya les mencionaba las características sospechosas previamente. Y entonces únicamente se le va a tomar aquellos nódulos que cumplan con estas características de sospecha. Si ninguno de los nódulos tiene un patrón ecográfico de sospecha, la probabilidad de malignidad es baja y se recomienda aspirar solamente aquellos nódulos de mayor tamaño, es decir, aquellos mayores de 2 centímetros o que continúe la vigilancia sin realizar biopsia por aspirado. Y la biopsia se va a considerar solo para aquellos nódulos que funcionan o no funcionan, entre los cuales los que tienen un patrón ecográfico de alta sospecha deben aspirarse preferentemente. Y bueno, esta tablita nos habla a manera de resumen qué es lo que tenemos que hacer o cuál es el paso a seguir en el caso de lo que nos reporte la citología. Por ejemplo, si nos reporta como una muestra insuficiente, se tiene que repetir el aspirado con la biopsia por aspirado en un periodo no menor de 3 meses. Si se reporta maligno, bueno, ya estaremos hablando del seguimiento que se les tiene que dar a estos nódulos. Si se reporta como ascus indeterminado, también se recomienda repetir la biopsia o ya sea que se realicen pruebas moleculares, y en el caso de que se reporte malignidad o que sea sospechoso para malignidad, se recomienda la cirugía, ya sea por una lobectomía, ismectomía, tiroidectomía, de acuerdo a las características, al tamaño y a la localización del nódulo. Y bueno, el seguimiento que se le va a dar a estos pacientes con diagnóstico de citología benigna debe determinarse por la estratificación de riesgo basada en el patrón del ultrasonido y de acuerdo a las características del tamaño y de clínicas y de factores de riesgo del paciente. En general, los nódulos con alta sospecha se recomienda repetir el aspirado guiado por ultrasonido en un periodo de entre 6 a 12 meses. En caso de que sea un nódulo con sospecha baja o intermedia, se recomienda repetir el ultrasonido en un periodo de 12 a 24 meses, a menos que haya evidencia ecográfica de crecimiento, características ecográficas sospechosas. El aspirado puede repetirse previo a este tiempo que les mencionaba, o la observación continuar con la observación mediante ultrasonido. Y en caso de nódulos con sospecha baja,
Si el ultrasonido se repite, debe de hacerse en un periodo aproximadamente de 24 meses, o si el nódulo se ha sometido a repetición de aspirado, de biopsia por aspirado, con un segundo resultado de citología benigna, pues ya se puede prescindir de la vigilancia, es decir, ya no se indicaría la vigilancia, ya que contaría con 2 biopsias con reporte de benignidad. Y se puede considerar la cirugía para aquellos nódulos que, aunque tengan una biopsia con resultado benigno, tienen un tamaño grande y están causando síntomas de compresión o estructurales en el paciente, o la preocupación clínica y estética del paciente que no le guste la manera en que se observa el nódulo precisamente por el tamaño. Aquí se puede indicar la cirugía. Y en aquellos nódulos tiroideos quísticos que son recurrentes, que aunque tengan citología benigna, están presentes o recurren en múltiples ocasiones en el paciente, pues también se debe de considerar para la extirpación quirúrgica o la inyección percutánea de etanol, en función de los síntomas de compresión y, como ya les mencionaba, de las preocupaciones estéticas del paciente. Y bueno, este es un resumen que nos muestra la Asociación Americana de la Tiroides sobre cuál es el abordaje que se le tiene que dar a estos pacientes. Tenemos un paciente con sospecha de un nódulo tiroideo o un paciente con TSH normal o elevada, en donde vamos a recomendar la toma de un ultrasonido tiroideo, y de acuerdo a las características ecosonográficas, ya sea que se reporten por el índice de sospecha de la ATA o por el TIRAX, son aquellos a los que se les va a recomendar el aspirado con aguja fina, y van a ser en aquellos pacientes con una alta sospecha o intermedia o sospecha intermedia y tengan un nódulo mayor a 1 centímetro, o en aquellos que tengan baja sospecha pero tengan un nódulo mayor a 1.5 centímetros, en aquellos que tengan muy baja sospecha, pero la presencia de un nódulo mayor a 2 centímetros, y en aquellos que no cumplan con características de sospecha, pues no se va a requerir la biopsia por aspiración con aguja fina. Y de acuerdo a lo que nos reporte la citología mediante el sistema de Bethesda, es lo que vamos, o el paso a seguir en estos pacientes. Si no es diagnóstica, se va a repetir el aspirado. En caso de que sea benigna, pues no se va a requerir nada más el seguimiento que ya les mencionaba anteriormente. En caso de que sea indeterminada, o se puede recomendar ya sea que se tome una segunda biopsia o que se tomen pruebas moleculares o cirugía de acuerdo a las características ecosonográficas de estos nódulos. En primera instancia se recomienda la cirugía, ya sea que sea una micturiodectomía, itzmectomía, o en el caso de ciertas características o ciertos pacientes, considerar la tiroidectomía total. Y bueno, ¿y cuáles son las conclusiones? Pues no se recomienda el tamizaje a la población en general, es decir, no a todos los pacientes que acudan a consulta se les va a tomar un ultrasonido de tiroides, sino a aquellos que cumplan con ciertos factores de riesgo, que ya tengan un estudio de imagen previo donde se observa un nódulo, o a aquellos a los que al realizar una exploración física completa tengamos la evidencia de la presencia de un nódulo y se tenga que hacer el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Siempre como primer estudio bioquímico de laboratorio a solicitar, pues vamos a medir los niveles de TSH y T4 libres, y se debe realizar ultrasonido en todo paciente en el cual se detecte o se sospeche la presencia de un nódulo tiroideo. En los pacientes en los que tengamos la presencia de un nódulo tiroideo y querramos saber si es un nódulo funcional, se le va a solicitar gamagrama, sobre todo ante la presencia de nódulos mayores a 1 centímetro que se asocian a TSH bajo o dentro del rango normal, como les dije, para determinar si el nódulo es funcional o no. Y se debe recomendar la biopsia por aspiración con aguja fina de acuerdo a la clasificación de sospecha de la ATA o al sistema de TIRAX. Y la citología debe ser reportada usando las categorías de Bethesda, ya que esta nos va a dar una pauta para saber cuál es el paso a seguir en el caso del resultado de esta citología, ya sea que sea un seguimiento, caso de nódulos benignos, o un manejo quirúrgico en el caso de reporte de malignidad. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, Alma. Me gustó mucho la clase, creo que fue muy sintética, y muy dirigida, ¿no?
Aquí el punto es que cada vez vemos, esto es como el cáncer de próstata, ¿no? Hay muchos casos de cáncer papilar de tiroides que pues, no los identificamos a tiempo y se nos pasan y muchas veces en las consultas obviamos o omitimos, mejor dicho, la exploración de la tiroides. Entonces es algo que no debemos de omitir, no porque las personas tengan el antecedente de ya ser hipotiroideas, etcétera, están exentas de que puedan desarrollar en el transcurso del tiempo alguna lesión, la tiroides. Entonces siempre tenemos que estar muy conscientes de que la exploración física de la tiroides tiene que ser parte de la revisión de cualquier pacientito que nosotros veamos, ¿no? Creo que la figura número 1, si la quieres poner, por favor, que era de las últimas diapositivas, creo que ahí se va resumiendo, es el flujograma, pues, atrás, en esa figurita. Creo que ahí es muy importante esta figura porque aquí, pues, resumimos el flujograma de cómo es el diagnóstico que tendríamos que hacer en este tipo de pacientes, ¿no? Y esta tablita, bueno, ya la anterior, y esta tablita, digo, es el flujograma que nos permite orientarnos. Y sí es muy importante que siempre lo tengamos muy en cuenta, junto con que es el seguimiento, para darnos cuenta pues, de qué está pasando, ¿no? Muchas veces hay cierto grado de error diagnóstico en las biopsias que se hacen desde el punto de vista clínico. Las recomendaciones es que si son nódulos sobre todo muy pequeños, es decir, aquellos que sospechamos con alto grado de malignidad por el ultrasonido, aquellos que están menor de entre 0.5 y 1 centímetro, lo recomendable es hacerlos bajo una guía ultrasonográfica, ¿va? Cuando son grandes, pues no pasa nada, ¿no? Pues, es muy fácil hacerlos, ¿no? Pero cuando son muy pequeñitos, la probabilidad de que puncionemos tejido que no sean nódulos es muy alto y los resultados falsos que pudieran ser positivos también son muy altos, ¿vale? Muy bien, Alma. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario para la doctora Alma? Yo, Doc. A ver, adelante. Bueno, creo que me pareció mucho mejor la revisión bibliográfica que la clase pasada de Alma. Digo, es un tema diferente, pero creo que lo hizo pues, bastante bien. Y lo que dice usted es importante siempre, bueno, ahora los que vayan a rotar este año, el que siga allá endocrino a la raza, pues hay una clínica especial de tiroides, ¿no? Y un día a la semana, pues hacemos ese tipo de biopsias y siempre es con el ultrasonido así como en tiempo real. Porque a pesar de que tengan ultrasonidos recientes relativamente, pues la morfología o lo operador dependiente del ultrasonido hace que pues en ese momento se tenga que tomar realmente la decisión de si ese nódulo pues se va a picar o no. Así es. Y pues que es súper común. Obviamente conforme la edad pues va siendo más común. Entonces la mayoría de los pacientes que tenían o que estaban como en protocolo del abordaje por nódulos tiroideos son adultos mayores. Entonces pues algo que, como dice usted, tenemos que acostumbrarnos a explorar de manera sistemática. Y pues exacto. Básicamente. Tú ya viviste esa experiencia clínica en tu rotación en la raza, ¿no? Y los cuates de la raza son buenos, ¿no? Y tú mismo lo estás diciendo, ¿no? O sea, la mayor parte de las personas que tienen nódulos tiroideos son adultos mayores, ¿no? Entonces son gentes que tenemos que nosotros tener mucho cuidado, ser muy finos en nuestros diagnósticos y en nuestros seguimientos. Perfecto. Muy bien, Felipe. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Alguien está por ahí o ya se fueron todos? No, doctor, todo bien. Yo, doctor. Pues nada más, Andrea. Andrea. Sí, adelante, Sí. Andrea. Pues nada más, que de hecho tenemos en el piso una paciente así, que llegó, precisamente fue un ingreso que tuvo Alma hace algún tiempo. Es una paciente de 39 años que no tiene ningún antecedente de importancia.
solo que la pérdida de peso. Clínicamente tenía también ahí algo reumatológico, que al final sí terminó siendo artritis reumatoide, pero bueno, eso ya tenía 2 años con eso, sin ni diagnóstico ni tratamiento, pero la pérdida de peso sí era reciente. En ocasiones refería a taquicardia, no tuvo ninguna otra situación. Le tomaron un perfil tiroideo y sí tenía los niveles de TSH en 0.03, algo así, y la T4 estaba en 1.5, así medio limítrofe. Entonces, Bien. el doctor Roger le pidió un ultrasonido, se le hizo y reportó 2 nódulos, uno quístico del lado derecho y otro con características para clasificación de un TIRADS 4 del lado Ah, izquierdo. caray. Ah, Ajá. caray. ¿Y luego qué pasó? Entonces, se le hizo ¿cómo se llama? La biopsia. Ahorita todavía está pendiente el reporte, tiene como una semana que se le hizo eso. Pero, bueno, también respecto a algo que leí de la guía americana de endocrinología, pues es que, bueno, a mí me sacó un poquito de onda porque, pues, la paciente sí tiene como las características, aparte del nódulo, tiene un nódulo extra, como un ganglio del mismo lado. Entonces, pues no sabemos bien qué onda con ella, porque estaba leyendo también que los niveles bajos, según esto de TSH, se asocian a hallazgos o situaciones benignas. Entonces, Sí, pues vamos a esperar a ver qué sale de su resultado de biopsia. hay que esperar el resultado de la biopsia, ¿no? Por otra parte, recuerden que a veces los nódulos no son únicos. ¿Ah? A veces las personas pueden tener varios nódulos y eso dificulta un poquito. Pero puede ser que algunos tengan comportamientos como este que dices que de un lado tenía uno quístico y del otro uno que tenía pues, sospecha o características que no fueran benignas, ¿no? Entonces, hay que acordarnos que pueden ser que no sean únicos los nódulos. Después, acuérdense también que muchos de nódulos pueden ser hiperfuncionantes o hipofuncionantes y para eso nos van a ayudar las hormonas tiroideas. Habrá que esperar en este pacientito pues el resultado de la biopsia, ¿no? Pero hasta no demostrar lo contrario, esta señora no hay que dejarla escapar, ¿no? Son personas que hay que tener cautivas y hasta que no hayamos descartado que no haya algún proceso de neoplasia, no nos podemos quedar tranquilos. ¿Mm? Muy bien, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno, ok. Entonces, muy bien, Alma. La actividad complementaria para esta clase, igual que cuando vimos lo del nódulo pulmonar, ya se los había comentado en el chat, vamos a hacer un mapa conceptual del abordaje del nódulo tiroideo, ¿va? Y me lo mandan como la vez pasada. El mejor, de acuerdo al criterio del doctor Márquez, del doctor Lascano y del mío, les vamos a pedir que pues, lo hagan como lo hizo Sol, ya bien hechecito, en una hojita de Word, etcétera, para que lo tengamos y nos sirvan como herramientas para poder conceptualizar y poder recordar estos temas, ¿no? A veces cuando los revisamos, pues tenemos muy fresca la información, pero pasa el tiempo, dejamos de ver pacientes y de repente cuando vemos un paciente de esta naturaleza, chispas, ¿y cómo era? ¿De cuántos eran los límites, etcétera, ¿no? Entonces vale la pena sí tener esto bien plasmado en un mapa conceptual chiquitito, y yo creo que esto nos va a reforzar el conocimiento. Ahora, Alma, dime una cosa, ¿tú sientes que mejoró tu conocimiento en relación a antes de que presentaras esta clase y después de, o ya eran cosas que sabías? ¿Cómo te sientes en ese sentido? No, yo creo que como comenta usted, sí es importante como estarlo recordando, porque muchas veces sí lo leemos y tenemos como que los conceptos básicos, pero de repente se nos olvida, por ejemplo, cómo hacer el seguimiento o cuáles son las características de malignidad. Entonces sí es importante estarlo como que recordando para que no dejemos pasar pacientes, sobre todo lo que comentaba la doctora Andrea de la paciente en piso. O sea, fue un ingreso mío y sí se realizó una exploración física. Sin embargo, pues a la palpación, honestamente yo no recuerdo haber
localizado algún nódulo o alguna alteración en la exploración de la tiroides. Sin embargo, sí presentaba características clínicas que nos hicieran sospechar, por ejemplo, la pérdida de peso, la taquicardia, y en primera instancia no se nos ocurrió tomarle los estudios de laboratorio, un perfil tiroideo, hasta que tuvieron que pasar cierto tiempo que se solicitó y que vemos que efectivamente la paciente tiene un nódulo tiroideo y que probablemente sea sospechoso para malignidad. Entonces es la importancia de tenerlo en cuenta y estarlo recordando con los diferentes pacientes que veamos. Miren, esto de la palpación de los nódulos es algo que tenemos que hacer todos los días, todos los días. Para mí algo que me costó mucho trabajo fue poder enseñar a mis manos a palpar los nódulos, ¿no? Y bueno, pues al principio pues, no sé ni qué, no sentía ni lo que palpaba, ¿no? Pero conforme vas agudizando tus sentidos y tu tacto, vas encontrando cada vez mejor los nódulos. Entonces eso hay que hacerlo todos los días, todos los días. Revisen el ultrasonido, vuelvan a revisar la señora, identifiquen anatómicamente dónde tiene los dos nódulos y vuelvan a palpar, ¿no? Así con mucho cuidadito, porque cuando están apachurrándole los nódulos, luego los exprimen y luego 2 o 3 días hacen crisis tiroideas. Pero, o los estimulan, pues, ¿no? Entonces, muy suavecito, y solamente esa es la forma en la cual nosotros podemos ir adiestrando nuestras manos a sentir las cosas, ¿no? Lo mismo sucede con el tacto prostático, ¿no? Bueno, son situaciones diferentes, pero la analogía es que hasta que no lo hacemos y vemos el ultrasonido y vemos los reportes de cirugía, es como nos vamos enseñando a calcular el tamaño de las próstatas, sus características, etc. Muy bien. Entonces, en la tardecita me mandan, chicos, sus mapas conceptuales. Ya saben, no los quiero, puede ser en una hoja de desecho, puede ser donde ustedes quieran, ¿no? No importa si se les cayó el café, la cápsula, o lo que sea. Digo, eso quiere decir que estuvieron trabajando, ¿no? Y vamos a escoger, pero el punto aquí es que ustedes hagan el ejercicio de toda esta información que nos dio Alma el día de hoy, la podamos plasmar en un mapa conceptual. Y como lo hicimos la vez pasada, de acuerdo a lo que opine el doctor Lascano, de acuerdo a lo que opine Márquez y mi opinión, vamos a seleccionar el mejor mapa conceptual para que lo puedan hacer ya en y pues, obviamente pues, va a haber un regalo sorpresa para el ganador. ¿Sale? Muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿A quién le toca la clase mañana?